Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Hoy es Día Mundial de la Ópera, pero pusimos el Requiem porque se lo mandamos con mucho afecto a la familia Núñez Piña, el sensible fallecimiento de su hermano José Alfredo Núñez Piña, hermano de mi amigo y compañero y amigo Jaime Núñez. Gran abrazo de parte, por supuesto, de todo el equipo. Le comento que el presidente hoy volvió a cargar contra la UNAM, dice que estaba dominado por lo más retrógrada y abrió una nueva crítica por cosas que ocurrieron en el 2000, además agravios en contra de sus hijos y algunos puntos más. El rector de la universidad, Enrique Graue, responde que los señalamientos de AMLO, responde a los señalamientos de AMLO y dice que la educación que se imparte en esa institución está comprometida con la prosperidad de la nación. En más información, avanza la caravana de centroamericanos, son 3,000 y vienen en dirección a la capital de la República. López Obrador le dice a Paraguay: entiéndanme, no los quería molestar, no pudimos detener, o no era nuestro papel detener a este individuo de las FARC, que por cierto, pues se regresó literalmente de México a Colombia. En Colombia anuncian la detención de Otoniel, el mayor golpe, dice el gobierno de Colombia, desde Pablo Escobar. En más información, pondrá México en el G20 que la OMS acuerde homologar todas las vacunas. Esto es un tema de enorme relevancia. Hoy Rosario Robles conversó con mi compañera Azucena Uresti y dijo que le toma la palabra al presidente, que si no hay venganza de parte de quienes, que ella siga efectivamente en prisión. Hoy también Manuel Bartlett platicó con Joaquín López Dóriga en los micrófonos de la 103 y en Telefórmula, por supuesto. Dice que la reforma eléctrica no pretende eliminar a los privados, pero cargó nuevamente contra el Consejo Coordinador Empresarial. Rick se ha debilitado, pero dejó a su paso muchísimas inundaciones. Las acciones de Tesla suben 5%. Hertz le pidió 100,000 vehículos. En más información, precisiones por parte de los Estados Unidos. Los niños que ingresen vía terrestre a partir del día 8 de noviembre no tendrán que estar vacunados y a nosotros nos van a pedir certificado o impreso o digital para ingresar a los Estados Unidos. Hoy datos del empleo. En un momento más platicaremos con el director de estadísticas del INEGI. 2,400,000 desempleados. También deben a conocer el IGAI. Pierde ritmo la economía mexicana. Bolsonaro dice que las vacunas causan VIH y lo bajan de las redes sociales. En más información, Greenpeace protesta desde el mar frente a Dos Bocas. Dice que no es prioridad del gobierno la política ambiental y mientras esto sucede, Naciones Unidas dice que estamos rompiendo récord de emisiones. Una de las consecuencias también de la reactivación económica es esa. Golpe de Estado en Sudán. Estados Unidos pide la liberación inmediata del primer ministro de aquel país, Abdallah Hamdok. Los militares frustraron todo intento de precisamente democratizar aquel sufrido país. 286,496 personas han fallecido por COVID en nuestro país y Chiapas es la entidad más rezagada en vacuna. Solo el 52% de la población ha recibido una dosis. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información. Fíjese que, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia invalidó la prisión preventiva de oficio contra factureras, defraudadores fiscales y contrabandistas. Parte de lo que dijo Arturo Saldívar fue esto. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional. Por supuesto, en un momento más le ponemos parte del razonamiento, a ver si me pueden ampliar el audio. Si no, la invito, señora, a que lo escuche. Está, por supuesto, en la cuenta de Twitter de Arturo Saldívar. También en otros temas, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió la medalla de oro otorgada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y parte de lo que dijo el premio Cervantes, perseguido por el gobierno de Ortega, fue esto.
La literatura es un oficio peligroso cuando se enfrenta a las desmesuras del poder de las tiranías que nunca dejan de sentirse amenazadas por las palabras. El poder, visto de esta manera como una anomalía recurrente del destino democrático de América Latina y que se ejerce con crueldades y excesos, tiene rostro de piedra y es contrario a la tolerancia, porque a los ojos del poder absoluto la novela se vuelve subversiva. La novela y muchas otras cosas más. Hace unas semanas que platicábamos con el maestro Sergio Ramírez, pues hablábamos de su novela, esta de Tongolele no sabe bailar, que si usted no la ha leído, tiene que leerla, ¿no? La forma en que Daniel Ortega concentró el poder y ya las paranoias de quien está encerrado en su palacio, en el Palacio de Gobierno, y empieza a desconfiar ya de todo el mundo. Bueno, eso es lo que dijo Sergio Ramírez en Madrid, y pues vamos a ver, habrá elecciones en Nicaragua en los próximos días. ¿Qué resultado dan? Unas elecciones que tienen un perfil mucho más sombrío que en cualquier otra parte del continente. Bueno, dejo ese tema y voy ahora contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Por tercera ocasión y sin pregunta de por medio, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México, acusó que mientras se saqueaba al país durante el periodo neoliberal, la máxima casa de estudios estaba dominada por lo más retrógrada y las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores. Aún antes dijo de que Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México en la ONU, fuera rector de 1999 al 2007. Señaló que incluso empezaron a querer cobrar colegiatura y dijo que durante su visita en el año 2000, cuando él era candidato a jefe de gobierno y Cuauhtémoc Cárdenas candidato presidencial, les prepararon una emboscada, así lo señaló. Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testería, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. ¿Qué hacían entonces en la UNAM cuando se saqueó al país? Nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000 era yo candidato a jefe de gobierno en la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y hoy el presidente también negó que el aval al presupuesto del próximo año pueda ser utilizado como moneda de cambio con el PRI para la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica. Aclaró que no hay un plan B y dijo que el proyecto económico refleja las prioridades de su gobierno, como son los programas sociales. Insistió ante esta intención de modificarlo por parte de la oposición que no se le pueden quitar recursos al pueblo para beneficiar a minorías, y habló de nueva cuenta pues de que si los diputados cometen traición a la patria y no aprueban que solamente el Estado explote el litio, él buscará la manera. No, eso es politiquería. Eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo. Y si hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones. O sea, que no piensen que con un amparo, cooptando, comprando a diputados, se van a quedar con el litio, o con amenazas, o con presiones. Pues parte, Leonardo, de los temas de esta mañana. Ya. Bueno, pues y también se dijo del FMI, ¿no? Sí, dijo que él pues no confía en estas políticas del Fondo Monetario Internacional, que nunca ha creído en ellas, y por supuesto señala que no atenderá estas sugerencias para que se cancelen o se reoriente el presupuesto de algunas de las grandes obras de su administración para otros fines. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Muy buenas noches.
Oiga, y nada más de memoria, porque a mí me llega mucho cuando uno es hijo y nieto de universitarios, además pues es la Universidad de la Nación, y la verdad es que con tantas cosas que no funcionan en este país, tener una institución que esté entre las 100 mejores del mundo, que sea la mejor de Iberoamérica, que te dé Marios Molinas y te dé toda esta gente, pues ¿qué hacía la UNAM en este periodo? Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el rector Grau en un momento más, pero le cito de memoria, ¿qué hacía la UNAM? Escribir libros, que por supuesto el presidente no leyó, no ha leído, porque bueno, pues claramente si dice que avalaron el saqueo, es que pues una buena parte de los libros de la Facultad de Economía, de Políticas, de donde usted quiera, han sido tremendamente críticos con el sexenio de Peña Nieto. Por supuesto, dice uno, a ver, ahí está en la biblioteca de las entidades federativas, que le pregunte, entre otras cosas, al secretario de Hacienda, al quien fue secretario de Hacienda. Su mamá hizo una monografía sobre Hidalgo, ¿no? Una biblioteca memorable en este caso, de las entidades federativas, pero no voy a citar todos los libros, que naturalmente pues no tendría demasiado sentido. Buena parte, échele un vistazo al fondo editorial de la UNAM, y verá que pues buena parte de nuestra producción científica sale de ahí. Difundir cultura, orquestas, por supuesto no creo que el presidente vaya a ninguna de los conciertos que la UNAM pone. Abrió el MUAC, ahora tenemos el pabellón de la biodiversidad. En este periodo tenemos catalogado el Capital Natural de México, una obra magna que se hizo por supuesto desde Conavio, pero ahí está, para quien la quiera consultar, y es una obra monumental. No le digo todo lo que la UNAM da en materia de sismológico o en otras materias. Ya platicábamos con Fernando Castañeda el monitoreo de los procesos políticos. Todo eso hace la UNAM, Yo no sé si a usted le parezca poco, pero le cito otros dos casos: los derechos y deberes de los seres humanos que hizo la UNAM con Saramago, Julio Millán también trabajaron. La UNAM tuvo ahí una función extraordinaria, seminarios de todos los tipos que usted puede imaginar para discutir el libro de Quiénes somos, de algún autor norteamericano que decía que los mexicanos éramos un peligro para ellos. Y bueno, todo eso ha hecho la UNAM. Digo, si al presidente el tema le parece menor, o en el balance solo pone lo que ocurrió hace 21 años, que habrá que ver efectivamente qué ocurrió ahí y o por qué está tan molesto con la UNAM y con quién en particular, pues sí, son cosas que yo creo que deberían en todo caso ponderarse. Bueno, no me extiendo en el asunto, usted tendrá por supuesto la mejor opinión, y bueno, pues si se quiere una discusión correcta, pues una buena discusión debería empezar por ver cuánto dinero vamos a gastar en ciencia y tecnología, cuánto dinero se debe utilizar para fondear universidades públicas en este país. Pero bueno, hoy dio a conocer el INEGI, cambio de argumento informativo, y me enlazo con Edgar Bielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, el tema de la población ocupada, ¿no? Esta encuesta que nos arroja luz sobre la ocupación y el empleo. Director, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leonardo, ¿qué tal? Un gusto en saludar a este auditorio. Bueno, pues, ¿qué nos dice la encuesta sobre ocupación y empleo? ¿Cuáles son los datos más destacados? Bueno, el dato más destacado es el indicador de participación económica, que venía recuperándose, es decir, el volumen de población que está ocupada o al menos buscando trabajo. Ese indicador, que por lo general se encontraba ligeramente arriba del 60% en los últimos años, y que había caído significativamente a alrededor del 47%, todavía hace 3 meses se encontraba en 59%, en una clara recuperación. Sin embargo, en los 2 últimos meses hemos tenido una caída al pasar de ese 59.1 que ya comenté al 58% la tasa de participación laboral. Ese indicador es fundamental. Por otro lado, si bien la tasa de ocupación de un año a otro, es decir, de septiembre de 2020 a septiembre de 2021 tuvo un incremento de cerca del 1 punto porcentual, lo que sí debemos de tener mucha precaución es que
ese indicador más o menos se ha mantenido estable. Sin embargo, otro de mayor actualmente peso que refleja la calidad del trabajo es la tasa de subocupación, que para que nuestros usuarios recuerden ese concepto, es aquellas personas que sí están trabajando, es decir, que nunca dejaron de trabajar durante la pandemia o que pudieron haber dejado de trabajar y regresaron, pero no están trabajando en ambos escenarios las horas suficientes. Llámese un mesero que a lo mejor por el menor volumen de comensales no está trabajando 8 horas, sino tal vez 5 o 4 horas. Ese indicador, que por lo general se encontraba entre el 7 y 8%, que llegó a ser del casi 30%, ahorita se encuentra en 12.5%. Y tenemos 5 mediciones, los últimos 5 meses, que esta cifra de venir descendiendo de manera muy importante, entonces se ha mantenido estable, es decir, no ha estado ni bajando ni subiendo este indicador. Ese es el otro que sin duda es de alta relevancia darle seguimiento. Y el indicador de informalidad laboral, Leonardo, ese fue de los primeros en recuperarse, ya se encuentra en 56.4%, muy similar a lo que se encontraba en años pasados. Sin embargo, un subindicador de este indicador, que es el que se llama tasa de ocupación en el sector informal, hay que estar muy al pendientes porque sigue creciendo, llegando ahorita a un 28.3%, cuando se encontraba más o menos en 26% este indicador. Este indicador, ¿a qué nos referimos? A aquellas personas que ni la empresa es formal, ni el trabajador es formal en el negocio, que ya de por sí es informal, ¿no? Este indicador no ha dejado de crecer, y ese sí es uno de los que debemos de tener mucho cuidado, porque este de tasa de ocupación en el sector informal, junto con el de subocupación, nos habla de que se está recuperando los trabajos, pero con una calidad no igual a la del pasado. Adelante. No, y se nota, por supuesto, mucho en los niveles de ingresos. Les pega más a las mujeres, ¿no? Les ha costado más el retorno laboral a las mujeres que a los hombres, Edgar. Sí, es correcto, y más porque recordemos que el sector más afectado fue el terciario, donde el 70% de las mujeres se encuentran concentradas en este gran sector. A diferencia de los varones, que están más distribuidos en los 3 sectores, primario, secundario y terciario, en el caso de las mujeres están concentradas en el sector terciario, que para recordar a nuestro auditorio son todo lo que es servicios, hotelería, restaurantes, comercio, y recordemos que este sector es el que tiene mayor contacto con la población. Ergo, fue el más afectado, los negocios que estuvieron más tiempo cerrados, y en los cuales, por lo tanto, los puestos de trabajo tardaron más en recuperarse, en incorporarse a este esquema de laboral, y por lo tanto, si el 70% de la fuerza laboral femenina está ahí, pues sin duda las mujeres fueron de las más afectadas. Adelante. Ya. Oye, y es el caso también de las zonas urbanas, ¿no? La Ciudad de México y el Estado de México son los que tienen las tasas de ocupación más bajas, ¿no? Hay un par más, creo que Tlaxcala, y veía por ahí Tabasco en el torno al 93, Edgar. Sí, es correcto, sobre todo recordemos que los sectores servicios en la Ciudad de México y Quintana Roo fue un tema muy, muy complejo para dichas entidades por ser altamente propensas a este tipo de actividad económica, y sin duda fue parte de las entidades que fueron significativamente afectadas. Otra que había sido significativamente afectada había sido Baja California Sur. Sin embargo, de un periodo a otro hemos tenido un crecimiento del 93 al 95%, ¿no? Aún así, también la Ciudad de México ya pasó ahorita de 89.7 y se incrementó a 93.3, aunque todavía por debajo de las cifras esperadas. Insisto, Quintana Roo era otro que pasó de 90 a casi 95%. Adelante, por favor. No, preguntarte por grupos de edad, ¿cómo está el tema?
Bueno, los grupos de edad han venido recuperándose, sin embargo, el grupo de edad de 25 a 44 años de edad en esta ocasión, pues han sido de los que tuvieron un retroceso en esta mejoría de los indicadores que se han venido presentando. Y o sea, los jóvenes de los 15 a los 24 veo que pierden, y de los 25 a los 44 también, Edgar. Sí, es correcto, y sin duda pues es parte de recordemos que en el caso de los jóvenes participan de manera muy importante, pero en la población por lo general informal, y pues son poblaciones que hay que estar muy alerta del desempeño que están teniendo, porque sin duda van a ser pueden ser de los más afectados en esta ecuación. Adelante. Tiendo a fijarme mucho en la tasa esta que ponen de condiciones críticas de ocupación. ¿Cómo la tenemos? La tasa de condición crítica laboral ahorita se encuentra en 24.2. Exactamente. Se encuentra en 24.2. Recordemos que esta tasa en particular ha venido teniendo cambios derivado de que para estimar esta tasa se requiere del salario mínimo. Este salario mínimo ha venido cambiando. Si ustedes observan, no pusimos un comparativo para 2020 porque en estos cambios ha venido incrementando y por lo tanto no se ha hecho un comparativo. Sin embargo, recordemos que es esta tasa crítica de ocupación, que qué bueno que lo mencionaste, porque es aquella en la cual nos encontramos en el escenario más complejo laboral, ya sea porque hay personas desocupadas, subocupadas, personas también que laboran con un salario mínimo o con 40 horas o más de esas 40 horas, pero con dos salarios mínimos, es decir, sí, en condiciones, por eso se llama críticas de ocupación. Eso sí nos está diciendo que que 1 de cada 4 trabajos se encuentran en esa situación, Leonardo. Pues tomamos nota, Edgar Bielma, por supuesto, muy agradecidos contigo, y toda la información está en la página del INEGI para quien la quiera consultar. Gracias. Un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche. Va de vuelta el director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Edgar Bielma. Pues ahí está la fotografía del mercado laboral, y voy ahora, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, pues con el gusto de saludarte. La verdad, siempre es un placer estar contigo y con tu auditorio. El placer es todo nuestro. ¿Qué tema abordamos esta semana, Salomón? Mira, fíjate que el Día del Médico se dio en fin de semana. Y yo quería platicarte un poquito de ello porque pues nuestro país realmente ha tenido una gran historia de hombres y mujeres de la medicina que han sido, ahora sí que como hemos tenido a Lorena Ochoa en el golf, hemos tenido a médicos que han estado en el top 10 mundial de la medicina y en sus campos. Y esto no es una cosa de los últimos años, esto es una cosa ya del último siglo, vaya, desde el español mexicano, el doctor Balmis o Gerardo Lisiaga, vaya, el primero que trayendo aquí un cerebro de ratón, ya traía para poder desarrollar aquí la vacuna antirrábica, fue al Instituto Pasteur. Imagínate tú, hace 100 años, venir ahí con, pues ni siquiera era una hielera como hoy la conocemos, ¿no? Hablaba del doctor Balmis, porque imagínate llevar la vacuna de la viruela, con niños huérfanos para poderla, pues no había en los buques de navegación en ese entonces, en las carabelas, pues no había refrigeración. Entonces idearon una forma para que con niños huérfanos en el cuerpo de los niños se mantuviera la vacuna. Entonces, pasándolo de niño en niño, pudieron llevarlo a muchas partes del mundo. Eso estoy hablando, insisto, otro siglo.
Y si nos venimos pues más reciente, tenemos grandes médicos en nuestro país que tardaríamos un programa entero en ir reconociendo a cada uno de ellos. Reconocerlos. Pero decir que en este año, creo que con justa razón, se le otorga el premio al mérito médico, que es el máximo galardón que determina el Consejo de Salubridad General, se decidió otorgarlo al director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a Jorge Salas, pues por supuesto, porque él a la cabeza y todo el equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues han sido la punta de lanza de atender quizá los casos más críticos de COVID en nuestro país. Todavía, al día de hoy, el INER sigue siendo un hospital 100% COVID. Están atendiendo todavía, tienen entre 120, 140 pacientes todos los días internados, atendiendo, insisto, los casos más graves que llegan, por supuesto, en el centro de la República. Y ha sido una batalla incansable porque el primer caso se diagnosticó en el INER, y desde ese primer caso, Leonardo, no han parado de atender, aún con todas las penurias que se viven en el sector salud. Y ese es el segundo tema. Yo me quería dedicar a las grandes doctoras, a los grandes doctores de nuestro país, pero hoy que leía tu columna, como lo hago todos los lunes, Gracias. Y bueno, pues sí, la política sirve para muchas cosas, pero pues como las bayonetas, ¿no? Pues hay que hablar de lo que no sirve. Y en el caso del sector salud, pues tenemos que hablar de lo que estamos viviendo. Tenemos que hablarlo además porque, fíjate, el día de mañana viene con nosotros a la Cámara de Diputados a comparecer al Pleno quien se dice secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Y creo que ante el por lo menos triple tsunami que estamos viviendo, la pandemia en dos fases no ha terminado. O sea, necesitamos primero recuperar la historia, la verdad de lo que ha sucedido con la pandemia. Segundo, necesitamos entender que no ha terminado y que estamos pues probablemente de frente a lo que pudiera ser hacia los meses de invierno una cuarta aceleración de contagios. Tercero, la pandemia ha dejado tremendos rezagos en nuestro sistema. A ver, son más de 700,000 cirugías que no se han realizado, Leonardo. Más de la mitad de las consultas que se solían hacer de primera vez no se realizaron. 60% de las consultas de alta especialidad no se han realizado en los últimos tiempos. Si nos vamos a la vacunación de niñas y niños, tenemos para los pequeños que nacieron en este periodo de, digámoslo así, 22 meses desde aquel diciembre del 2022, traemos las tasas de vacunación más bajas en el esquema completo para una niña o un niño recién nacido en su primer año de vida que hemos vivido en las últimas décadas. Vaya, para decirlo de alguna manera, en 2019 traíamos 80% de vacunación del cuadro completo. En 2020 esto ya había caído a 64%. En lo que va del 2021 estamos a la mitad de cuadros completos. Hay vacunas que ya habíamos logrado universalizar, como lo es la del virus del papiloma humano en niñas de quinto de primaria, y el año pasado ya no se aplicó. No tenemos vacunas para aplicarla. Entonces estamos viviendo una crisis fortísima. Si a esto le sumamos lo que intentó ser una transformación del sistema de salud a partir de el cambio del sistema de protección social en salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, para una entelequia que aún hoy no tiene ni siquiera reglas. Si le sumamos la destrucción del sistema de compras consolidadas que se tenía. Y todo esto, Leonardo, como lo hemos platicado, si bien no era perfecto, pues funcionaba. Hoy tenemos una crisis en el sector salud y la tenemos que hablar con toda puntualidad. Sí. No hay manera de negarla. Salomón, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo para ti y a todos, pues a seguirnos cuidando ya que estamos hablando de salud. Venga, pausa, volvemos.
Bueno, y seguimos con la información. Anuncia Cancillería que vendrá una reestructuración importante del tema de los consulados. Hace algunos meses el presidente adelantó que iba a haber una realineación de los cónsules, que lo estaban revisando, a ver qué funciones les dan. Y bueno, pues revisaremos el tema en el momento en el que se presenten algunas de las novedades. También le comento en el frente externo que veo la foto de nuestro embajador, el deputy, o sea, el número 2 de Naciones Unidas, Gómez Robledo, que estuvo en Bamako, y ahí veo la foto que tiene, a ver si la puede ver nuestro auditorio, si la subimos, pedimos a nuestros compañeros de Telefórmula, con militares mexicanos que están desplegados precisamente en esa misión. Ya le comentaba, hoy lo que está caliente es el tema de Sudán, donde pues el golpe de Estado depuso al primer ministro, un tema que, bueno, pues tiene, como usted sabe, una enorme repercusión. Estoy hablando del primer ministro Abdallah Hamdok. Pero bueno, vamos ahora con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Mi querida María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema, qué reflexión compartes con el auditorio esta semana, María? Mira, creo que hoy valdría la pena, ya que se está discutiendo el presupuesto, la ley de egresos, la ley de ingresos primero hay que conseguir dinero y luego gastarlo, la ley de ingresos y egresos en el Congreso. Creo que vale la pena hablar un poquito de transparencia y presupuesto, porque pues sí nos pasa, digamos, demasiado seguido, que a la hora de la discusión tenemos la danza de las cifras y millones van, millones vienen, y pues luego no sabemos dónde quedó la bolita. El año pasado se determinó eliminar los fideicomisos y supuestamente eso iba realmente a colmar un vacío en las finanzas públicas, y en realidad pues no vimos que eso fuera así, y sí lo que vimos fue que no existía un Fonden para atender a todos los damnificados de los huracanes que hemos tenido este año. Ahora, este año, en la nueva miscelánea fiscal, le toca un golpe a las donatarias, y tampoco vemos claro cuánto dinero efectivamente va a recibir el SAT si se pierde la deducibilidad de esos donativos. Creo que vale la pena recordarle a nuestro auditorio que de 100 pesos que donaba una persona o una empresa, porque podía haber donativos de personas físicas o morales, pues no es en realidad que el 100% fuera impuestos. Esto era solamente el 30%. Es decir, la Cruz Roja, el Teletón, van a dejar de recibir 100 pesos, y en el mejor de los casos, el SAT recibirá 30 de esos 100 pesos. Creo que esto es muy importante porque los organismos de la sociedad civil y una inmensa cantidad de asociaciones fondeadas por filantropía pues hacen muchas actividades que no necesariamente está haciendo el Estado. No es casualidad que haya yo escogido a la Cruz Roja y al Teletón como ejemplos. Yo creo que son dos de las muchísimas instituciones que van a tener muchos problemas para sobrevivir a la hora que vean disminuidos los donativos que reciben, insisto, de personas físicas o de personas morales. Creo que una sociedad busca diferentes formas de solidaridad, y una forma de solidaridad precisamente es a través de donativos mantener estas asociaciones de la sociedad civil que llenan huecos en la sociedad mexicana, algunos de ellos en el tema de medicina. Estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, algunos en términos de atención a la niñez, algunos por supuesto en términos de búsqueda de víctimas, otros de vigilancia del Estado en materias de corrupción, en materias de derechos humanos, y realmente lo que vamos a ver es un boquete que se le va a hacer a estas instituciones. Muchas de ellas seguramente no podrán sobrevivir, no quiero decirlo, pero habría uno que preguntarse si la intención es precisamente eliminarlas del mapa y dejarle todo este trabajo al Estado, que la verdad sea dicha, difícilmente va a tener la capacidad
de cumplir con todas esas obligaciones. Ya, pues efectivamente así está, y tengo la impresión de que los senadores la van a pasar tal como está, mi querida María. Te agradezco muchísimo tu comentario y nos escuchamos la semana próxima. Nos escuchamos la semana próxima. Yo también creo que la van a pasar tal como está, para desgracia del país. Así está, que no sé quién sea más impopular, si las organizaciones de la sociedad civil o de la UNAM a estas alturas. Digo, impopular en Palacio Nacional, claro. Parece que es concurso, ¿verdad? Gracias, María, cuídate. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches. Gracias. La doctora Marván, para fortuna nuestra, los lunes en este espacio. Fíjese que leí este fin de semana con preocupación. Me quedo a Sara Šefčovič, la leo por supuesto todos los fines de semana. Y bueno, pues esta idea es una hipótesis. A mí ni por aquí me había pasado, se lo digo con franqueza, de que esta chica de Amajac, o Amayac, como dicen ahora, bueno, pues no sea real, que sea como muy curiosa y fortuita su aparición. La verdad es que no se me avisa, y prefiero pensar que no, a nadie se le puede ocurrir semejante cosa, porque ya sería pues una impostura de tamaño colosal, ¿no? Una cosa es que te inventes los 700 años de en este caso, Fundación Lunar de la ciudad, poco como para pues discutir ahí, hacer festividades y lanzar doctrina política o reinterpretar la historia. Pero ya, digamos, en este caso, sacar una estatua de contexto y encontrarla políticamente correcta, sí creo que es otra cosa. En fin, lo leí ni siquiera me ha pasado, como le digo, por la ceja la posibilidad de que tal cosa ocurriera, pero bueno, se lo leí a Sara Šefčovič y yo se lo consigno. Saludo ahora a Iván Olivares, él es editor de Economía del Diario Digital Confidencial en Nicaragua. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Aquí saludando a toda su audiencia desde Costa Rica, donde está exiliada casi la mitad de nuestra sala de redacción. Ya sí, hemos seguido el tema. Y bueno, pues le agradezco mucho que converse con nosotros. Viene un proceso electoral que no cuenta con, digamos, la validación o la legitimidad necesarias de cualquier proceso electoral. ¿Cómo estás viendo las cosas? Comparte con el auditorio que nos escuche y ve todo el país. ¿Cuál es el contexto que vive Nicaragua? Bueno, en este momento el periodismo independiente en Nicaragua nos hemos negado a llamarle elecciones porque no lo son. Van a ser simplemente votaciones. De hecho, no es la primera vez. Ya esto ocurrió durante el proceso del 2016. Fue algo en el que la mayoría de la gente entendió que los diputados, los puestos estaban repartidos de antemano, los porcentajes estaban definidos previamente. Así es que la gente no acudió. En esa ocasión fue una abstención de más o menos del 70%. Pero no fue desinterés, es simplemente la ciudadanía sabía de que su presencia en las juntas receptoras de votos simplemente habría legitimado el fraude, así es que no salimos a votar. En esta ocasión hay una campaña intensa de las organizaciones de la sociedad civil y un poco también con el acompañamiento de los medios de comunicación, por lo mismo, para que la ciudadanía recuerde, entienda de que en realidad esto es nuevamente una farsa. Daniel Ortega simplemente tratando de justificarse a sí mismo, decir de que ha sido elegido con más del 70% de los votos. De hecho, estamos calculando que esta vez se va a asignar alrededor del 72%, por lo menos, porque eso es lo que dice la encuestadora que él paga normalmente, de que es la intención de voto de la gente a su favor. Así que suponemos que solo está preparando la cama para después decir que votó por él el 72% de la gente, y ya sabemos que van a ir a votar no sabemos cuántos millones, incluyendo los muertos, incluyendo los que estamos fuera del país, porque es lo que han hecho en los últimos 2 periodos electorales en los que él ha estado en la presidencia. Y como diríamos, aquí en broma falta de confianza, ya mejor que vote el 95%, puestos a manipular 98% si quiere. Oye, ha perseguido opositores, ha perseguido a periodistas y también a empresarios en los últimos tiempos. Sí, y de hecho cuando empezó la cacería de los más notorios, al inicio pensábamos que era algo que nos iba a tener tal vez un fin de semana para asustar a Estados Unidos, bueno, no sé, para presionar, enviar un mensaje a Estados Unidos, porque algunos de ellos incluso tienen doble nacionalidad o son gente que tiene muy buenas conexiones en Washington, pero para nuestra sorpresa no fue así, ni el primer fin de semana, ni nada, y ahora tienen 135 días, 140 días, ya en este momento no sé,
pero ha apresado a ex cancilleres, a diplomáticos de distintos rangos, o un antiguo embajador ante el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, y además de eso a 7 precandidatos presidenciales. En realidad eran precandidatos porque ellos iban a entrar a una primaria para elegir quién de ellos iba a representar a la oposición unida, pero al final tal cosa no existió, pues quedó simplemente en nuestras imaginaciones. Así que ese es el proceso. Y las acusaciones son monstruosas, ¿no? Traición a la patria y sabrá Dios cuántas cosas. Recordamos que a unos mexicanos que detuvo les aplicó eso, una ley absolutamente estrambótica, ¿sí? Sí. Hay una de las acusaciones es menoscabo a la soberanía nacional. Pues no sé, yo sigo tratando de imaginarme de qué manera una persona puede menoscabar la soberanía nacional. Excepto él, ¿verdad? Él sí lo hizo. Cuando firmó las leyes canaleras y le dio a Guanyin el derecho por 50 años prorrogables sobre una parte del territorio nacional para que construyera un canal que nunca se construyó. Así que en realidad, si alguien ha traicionado a la patria, si alguien ha menoscabado la soberanía nacional, ese es el dictador. Ese es Daniel Ortega. Él sí lo ha hecho, pero él acusa a sus rivales políticos de los mismos delitos que él ha cometido y se los endilga a otros. Y es lo que tenemos por ahora en Nicaragua. Oye, preguntarte finalmente, la Unión Europea, Washington han tenido palabras duras, pero el resto de la comunidad internacional tampoco hace demasiado por evitar la situación que hoy priva en Nicaragua. ¿Esperas algo, Iván? ¿De la comunidad internacional? Sí. Pues, en realidad, vea, Nicaragua estaba dormida. Nicaragua durante muchos años se llamaba una protesta por tal razón y en serio, llegaban 20 o 30 personas. De pronto hicieron los cambios en el Seguro Social y salieron a protestar hasta los más jóvenes, hasta los que todavía estaban afiliados al Seguro Social. Pero en realidad esto de Ortega y fue el momento de salir a protestar. Ahora, después de poner el pecho durante no sé cuántas marchas consecutivas y que esta gente criminal respondiera asesinando, disparándole a personas a pecho descubierto, personas que salían a protestar simplemente con una bandera nacional, etcétera, la gente, pues, es lógico, nos cansamos de poner el pecho, nos cansamos de ponerlo. Ya. Bueno, se me está cortando el enlace hasta Costa Rica con Iván Olivares, a quien le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Y bueno, por los últimos minutos de este espacio informativo quiero dedicarlos al tema de la cultura. Está Gerardo Ochoa Sandy, escritor y periodista cultural en la línea. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Leonardo, un gusto oírte. Un saludo a tu auditorio. El gusto es todo nuestro. Oye, ¿tienes alguna idea de cómo viene el presupuesto para cultura en el proyecto económico del gobierno? En realidad no hay grandes variantes. Vuelve a dedicarse aproximadamente el 20% del presupuesto al proyecto Chapultepec, lo cual ha representado una sangría muy importante durante los 2 últimos años para las instituciones culturales de México. Ese ha sido principalmente la tónica, se refrenda la misma política de ajuste presupuestal relacionada con en torno al proyecto Chapultepec, como el proyecto central del presidente, que ha sido acusado de un proyecto centralista, lo cual en efecto lo es, y que castiga mucho nuevamente a las institutos o secretarías de cultura de los estados. En el resto de las instituciones que conforman la Secretaría de Cultura hay pequeños ajustes, algunas reciben un poquito más, otras un poquito menos, pero en general lo que se hace es ratificar la misma política. Inercial, digamos, el tema. Exactamente, hay una inercia, lo cual, agrava la situación ya existente. Los estados no contarán con la aportación de la Federación para sus proyectos culturales. Seguirá dándosele prioridad a este proyecto Chapultepec, que sigue causando una gran controversia. Eso es en líneas generales lo que ha estado sucediendo. Oye, Gerardo, te robo, nos quedan 2 minutitos. Este tema de la estatua de Colón, ¿ha sido transparente la reubicación? El órgano, lo que la reubica, todo esto me saltó por haber leído el artículo de Sara Sefcovic, que no quiero ni pensar que estemos ante una impostura colosal, pero en fin, cuéntanos, ¿qué sabemos de eso, Gerardo?
Bueno, la remoción de Colón realizada el 10 de octubre del año pasado fue ilegal. Es decir, toda ubicación, traslado o retiro de un monumento en el espacio público en la Ciudad de México tiene que contar con la aprobación de un comité que tiene un nombre muy largo, Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la CDM, el COMAEP. Esta aprobación no se dio, no se le consultó al comité. Tampoco fue consultado el comité para definir el nuevo destino de la estatua de Colón, el conjunto escultórico como tal. Colón y sí, los Fray cuatro Pedro de Gante y todos, ¿no? Exactamente, que son Bartolomé, Pedro de Gante, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Tampoco se le consultó al comité en su momento para que fueran trasladados a Parque América. Salió primero la jefa de gobierno a dar el aviso, luego dio marcha atrás y dijo que se iba a hacer finalmente la consulta al comité, y justo al día siguiente el comité sale y valida. Pero la remoción como tal no fue aprobada por el comité, tampoco fue aprobado por el comité esa primera propuesta de cabeza olmeca que formuló el artista Pedro Reyes. Oye, que después echado para atrás. Me come el tiempo, Gerardo. Te propongo que platiquemos mañana. ¿Me aceptas? A tus órdenes, Leonardo. Un abrazo. Gracias, Gerardo Ochoa Sandy. Nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.